bendiga, hermano. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? También estoy un poco... Siempre, bueno, cuando uno va a estar delante de la congregación de los santos, uno siente ese nerviosismo, porque es una gran responsabilidad que tiene uno ante el Señor y ante su iglesia. Hermano, pues le sigo dando también las gracias al pastor Clifford, que me da la oportunidad, al pastor César, de llevar ante ustedes el mensaje de hoy. Hemos estado hablando durante todo este mes, y ustedes se pueden ver el Salmo 119, que tiene que ver todo siempre con lo que es los estatutos, la palabra de Dios y su palabra por sí. Y hoy he querido traer algo sobre eso, sobre la Biblia, que es la voz de Dios para extender su reino. Y vamos a leer el texto que tenemos en pantalla, segunda de Timoteo 2, 14 al 19. Dice así: recuérdale esto, encargándole solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita la palabrería vacía y profana, porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad o de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que me brindas, Padre. Que tú, Señor, sea que hable, que seas tú, Señor, que nos dirija, y que seas tú que nos traiga esta enseñanza a todos nosotros. Bendice, Padre, a la iglesia, bendice al pastor Clifford, al pastor César, a los hermanos que hoy por cualquier situación no han podido venir a la iglesia, también bendíceles. Y que esta iglesia sea una iglesia baluarte de la verdad, que siempre pensemos en que tu palabra es lo más importante. Quiero pedirte de una manera especial por una hermana en Cristo que tengo, la hermana Vilma de Chevane, que acaba de tener una situación un poco difícil de salud, que está hospitalizada. Señor, en este momento te pedimos que alivie su dolor y que se pueda pues recuperar pronto, Señor, porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tienes poder, Señor, para levantar también a los enfermos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero empezar con una ilustración que me gustó mucho, que tiene que ver más o menos con el estar preparado. Y durante la época de la Primera Guerra Mundial, en 1941, el ejército alemán quiso invadir Rusia. Ellos trataron de meterse a Rusia en ese tiempo, en la Primera Guerra Mundial. Como resultado, pues ellos vieron que hubo ciertos lugares donde ellos podían meterse. Los rusos dejaron cierto espacio, y por lo tanto el ejército alemán quiso meterse, y los invasores pudieron avanzar libremente por ese lugar. No había un mando que dirigiera las tropas soviéticas. Sin embargo, el lugar más notable para poder penetrar era el lugar que se llamaba Ilinsky. Ahí había un destacamento de, no soldados, sino eran un destacamento de personas, de jóvenes que eran cadetes. Esos cadetes estaban preparados, estaban simplemente
estaban siendo preparados, eran 3.500 cadetes. Sin embargo, tuvieron que tomar todas sus armas para poder defender a su país y tratar de evitar, hasta que vinieran los refuerzos rusos, tener que enfrentar al ejército alemán. Ellos nada más tenían que hacer frente 5 días, pero se hizo tan intenso que los otros militares de Rusia no pudieron venir, tuvieron que quedarse 12 días tratando de hacer la guerra a todos los alemanes con todos los avances que tenían ellos. Esto significa que ellos hicieron frente, se prepararon e hicieron la resistencia. Fueron héroes, se consideraron los héroes, lo que se llamaban los cadetes de Potok. Eso pues después se hizo una película que está pues en Netflix, está en la película, se llama La Última Línea de Defensa. Si usted quisiera pues la puede ver con más calma y así se puede explicar mejor. Pero la iglesia cristiana vive en ese mismo momento. La iglesia cristiana, tomando este ejemplo, vive bajo los dardos del maligno que en cualquier momento puede hacernos la guerra. Y estamos viviendo eso. Todo apunta a que se esté debilitando la fe de nuestras convicciones. Se esté debilitando y debemos estar preparados porque no sabemos en qué momento el frente del enemigo va a ser entrada en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Ya lo hemos estado mencionando desde la semana pasada. Por eso que Primera de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso siempre me ha llamado la atención. La gente piensa que no, que el león anda por ahí siempre buscando a ver, y si tú estás descuidado te ataca. Yo siento que este versículo tiene que ver con lo que un león hace. Y el león anda rodeando las presas, hasta que en el momento que tiene hambre va y ataca a la manada de ciervos, a la manada que haya cerca de ovejas. Pero ¿a quién ataca? ¿A quién agarra? Siempre al que está más débil. Los que están más preparados siempre se van adelante. Pero muere y es atacado siempre el que está el más débil. Primera de Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto también lo estamos viviendo. Quiero mencionar algo que leí. El teólogo holandés Hilbert van der Brink, un teólogo un poco como que controversial. Él habla sobre la autoridad de las Escrituras. Todo esto estoy haciéndolo como una introducción al texto, hermano. Ahora entramos al texto, y especialmente al versículo 15. Pero vemos aquí algo interesante. Él habla sobre las autoridades de la Escritura y dice que en la modernidad de hoy en día, la lengua como medio de comunicación, evidentemente, es puesta en duda. Ya la gente no se comunica conversando. Ya la gente no habla, ya no se busca la manera de conversar unos con otros. Ya nadie habla. Él dice que estamos viviendo en una cultura de imágenes. Selfie, video, cultura de reel, cultura de memes y otros medios visuales. Y eso lo estamos viviendo. Donde usted vaya, bueno, tómame una foto, mira aquí, tómame acá. En lugar de depender principalmente de nuestro idioma para poder comunicarnos y escribirlo. Por lo tanto, se está viendo un cambio en la forma en que las personas perciben, procesan y comparten la información, que hoy en día es a través de todo lo que es tecnológico y visual. Y si la comunicación verbal entre todos nosotros, entre las personas, está de la naturaleza, es tan difícil hoy en día, ¿cuánto más es la relación que hay entre Dios, su palabra y nosotros? Entonces, realmente, si Dios habla a través de su palabra y nuestra comunicación está un poco débil, entonces la palabra de Dios que se comunica con nosotros, también la vamos a ver un poco débil. Por lo tanto, la cultura de las imágenes pueden afectar a la iglesia de hoy, hermano, ya que puede influir en la forma en que se comunica el mensaje de salvación.
la forma en que se discuten sobre las formas y las cosas que se enseñan en las iglesias pueden tener una situación diferente de las Escrituras. Y la iglesia va a tener que recurrir a la palabra de Dios, a pesar de lo que haya, a pesar de la cultura de imágenes, para poder ser efectivo cada vez que llevamos el mensaje de Dios. Muchos creyentes en este tiempo pueden llegar a pensar que la Biblia no es un libro de la cual Dios habla a las personas. Si usted habla, el pastor estaba leyendo el mensaje o viendo el mensaje de la semana pasada, de la antepasada del pastor, dije, dame una palabra. Entonces uno abre la Biblia para que Dios le dé una palabra. Pero cada vez que usted lee la palabra de Dios, es la voz de Dios que está hablando. Y eso ha habido. Entonces, cada vez hay personas que piensan que ese libro no habla a las personas, sino que podemos utilizar la Biblia para hablar de Dios, no que Dios no hable a nosotros. Y es una situación bastante triste. Por lo tanto, hermano, viendo el contexto de la palabra, vamos a hacer énfasis un poco en el versículo 15 de 2 de Timoteo, que dice en especial, lo voy a leer textualmente en la Biblia, pues, Nueva Biblia de las Américas: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué estaba pasando en el contexto histórico de este pasaje en Timoteo? Pablo estaba preocupado. Estaba preocupado por la presencia de falsos maestros. Estaba preocupado por las enseñanzas erróneas que se estaban infiltrando en las iglesias. Estaba preocupado por los falsos maestros propagando doctrina que desviaban a los creyentes de la verdad. Pablo estaba preocupado. Y estaban causando divisiones, estaban causando discusiones innecesarias dentro de la iglesia. Y por lo tanto Pablo aconsejaba a Timoteo a mantenerse firme en la fe y evitar ser arrastrado por enseñanzas vanas. Por eso que le estaba diciendo, prepárate, que las cosas se van a poner difíciles. Prepárate, no te avergüences de la palabra de Dios, porque las cosas se van a poner difíciles. Entonces él estaba tratando de decirle a Pablo, a Timoteo, que evitara esas enseñanzas vanas, evitara esas enseñanzas profanas que no edificaban la comunidad cristiana. Por lo tanto, si nosotros vemos, hermanos, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, vamos a ver algunas cosas que nos enseñan este versículo. Y lo primero que nos enseña este versículo es que un obrero de Dios es un ministro de Dios. Dice la Biblia ahí, como obrero. Lo que aquí manda Pablo es realmente, tiene validez para todos los creyentes, pero también tiene validez para todos los que dirigen las congregaciones y todos los que dirigen las iglesias, para los ministros de Dios. Quiero que ustedes vayan conmigo a segunda de Timoteo, el capítulo 2 ahí mismo, pero el verso 3 dice así, 3 al 10. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda. ¿Usted está viendo lo que vamos leyendo, no? En los negocios de la vida, no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Importante eso. No está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo antes de decir que te presentaras aprobado. Es muy bonito. Pablo menciona tres
3 cosas. Dice, soldado. ¿Quién no quisiera ser un soldado? Bueno, un soldado, todo el mundo se cuadra, ¿no? Un soldado es alguien que tiene autoridad. Qué bonito. Pero también Pablo dice, no, pero bueno, también eres un atleta. Acaba de ganar la medalla de oro la muchacha de Panamá. Acaba de ganar la medalla de oro el equipo de futsal. Y dice, bueno, tú como atleta trata de ser, de ganar y tener buenas condiciones y todo. Pero Pablo habla del labrador. Uno que trabaja para enseñar que hay una dedicación en el trabajo. Es indispensable entonces servir al Señor. Y nadie como obrero realmente quiere estar labrando la tierra, tratando de sembrar, tratando de buscar los abonos para poder que eso crezca. Es un poco más difícil el ser labrador. No olvidemos entonces que todos los llamados de Dios son obreros y siempre serán obreros, por encima de cualquier cosa. Usted es un obrero en el Señor. Pero ¿de dónde viene la palabra obrero que dice Pablo aquí? La palabra obrero viene del griego ergates. Esa palabra ergates significa uno que labora. Cuando habla de que uno que labora es uno que sirve, uno que sabe hacer lo que está haciendo. Es como cuando usted dice, bueno, llámate a un mecánico. Tú buscas a alguien que está capacitado como mecánico. Uno que trabaja haciendo cosas que sabe. Un obrero, según Ergate, significa que uno sabe hacer su trabajo, uno que labora. Y la extensión de este texto significa que uno que labora en la obra de Dios. El que labora en la obra de Dios es alguien que sabe hacer la obra de Dios. Entonces, esta es la forma como Dios quiere que nosotros nos veamos y nos identifiquemos los que servimos en el ministerio. Si yo soy un obrero del Señor, soy alguien que sabe hacer la obra. Y un obrero de ese tipo no se conforma simplemente con ser obrero. ¿Me explico? Bueno, yo soy médico. No, tú tienes que ser un médico que trabaje y que sirva como médico. No, yo soy obrero. No es solamente conformarse con ser obrero, sino que hacer lo mejor posible como obrero. Ese es el contexto del texto, del versículo. Hacer las cosas como son. Dice la Biblia en Mateo 21, y aquí quiero tomar esto como ejemplo porque usa la misma palabra, ergate, cuando dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hacendado, Mateo 21, a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Él no fue a contratar obreros que se sentaran en la silla y que se pusieran a leer las noticias, ni a tomarse selfie, ni a chatear, ni a hacer WhatsApp. Se paró muy de mañana para contratar obreros para su viña. Si ustedes se ponen a ver en esa parábola de estos obreros, se dice que el Señor empezó y contrató a unos muy temprano, después contrató a unos a media mañana y después al final había unos que estaban como por ahí, andaba así, y que más que ¿usted por qué no están trabajando? Porque nadie nos ha contratado. Esos eran obreros que sabían hacer el trabajo. Pero quiero decirle algo, esa parábola se compara con el reino de los cielos. Al final del mes de septiembre se cosechaban las uvas y la cosecha duraba casi toda la temporada de lluvia. Si por entonces aún no se había recogido el fruto, eso se perdía. Por eso que, imagínense, de modo que siempre era una época de mucho ajetreo. Necesito cosechar. Necesito cosechar. Primero, ¿por qué? Porque esa cosecha estaba entre 30 y 70 días después que daba el fruto. Y la fruta se iba convirtiendo de color verde a amarillo y de color rojo a púrpura. Esa combinación o ese color hacía que la misma fruta o quedara de buena calidad o fuera de mala calidad. No, yo no soy de este tipo de siembra, pero hay que tener en cuenta de que si eso era así, había una manera de que tenía que ser rápido. Por eso que el Señor, los que estaban al final del día en la parábola, le dijo, nadie me ha contratado, vayan.
Vaya, necesito que ustedes trabajen también. Por eso le pagó el denario, por eso le pagó su día de trabajo. ¿Por qué le pagó el día de trabajo a ellos? Porque estaban dispuestos a trabajar en cualquier momento que fueran llamados. Y ese es el concepto del obrero. Cuando dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Preséntate ante Dios aprobado como obrero. O sea, si tú necesitas ser obrero, en cualquier momento que te llamen, tú eres obrero. Es el concepto que habla. Por eso que la orden que recibe Timoteo en ese texto se debe cumplir inmediatamente. Inmediatamente. Urge a que se ponga de su parte todo lo posible, lo que dice el texto. Esfuérzate todo lo posible para presentarte ante Dios como aprobado. Quiero decir algo. La palabra aprobado no es que tú te sacaste un 5. Aprobado ahí viene del griego adokimon. Y estamos hablando un poquito de la terminología esta, porque me gusta, es dokimon, que es uno que es aceptado o aprobado después de ser puesto a prueba. ¿Qué significa eso? ¿Cómo usted llama a un albañil, llama a un mecánico y si le daña, bueno, arregla el carro y no lo arregla? Significa que no ha sido aprobado. El problema está en que uno tiene que ser pasado primero por prueba para entonces ser aprobado. Esto significa que por haber pasado por diferentes pruebas con éxito, el obrero cristiano entonces es aprobado. ¿El Señor le gusta así? Nadie aquí ha tenido un título regalado en la universidad. O sí, no sé, yo creo que por allá por Chiriquí. Pero, ¿alguien ha tenido un título que se ha ganado gratuitamente, que llegó y dice, bueno, usted es abogado, de una vez aquí está su título? Ha tenido que pasar, quemarse la ceja, primer año, segundo año, tercer año, no solamente eso, practicar, tener una idoneidad, ser fuerte, o sea, demostrar que es idóneo para entonces ser aprobado. Eso es lo que dice la Biblia cuando un cristiano es aprobado. Y por eso es presentarse con diligencia ante Dios aprobado, que ya ha sido aprobado. No solamente el hecho de que dice Timoteo o Tito 1:16, que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. El Señor dice, no funciona esto. Hay cristianos que profesan conocer a Dios. Hay personas que profesan conocer a Dios. Pero cuando lo pones en un lugar para trabajar para el Señor, entonces no lo hacen. Este es lo que dice el Señor, que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Porque ya has pasado por una experiencia. Y ahora que el ministro, por lo tanto, de Dios, tiene que trabajar de tal modo que no tenga de qué avergonzarse. Es el otro concepto, es el otro punto que quiero desarrollar. Dice la Biblia en primera carta de Juan 2:28, y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Hay dos cosas muy interesantes. Primero, los que dicen conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Y otro es que permanezcan en Él para que cuando se manifieste Dios podamos entonces presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no avergonzarnos. En pocas palabras, eso es. ¿Ustedes se acuerdan del rey Belsasar? Nada más un poquito. El hijo del rey Nabucodonosor. El rey Belsasar estaba haciendo un banquete en ese tiempo, allá por Daniel. Entonces el rey Belsasar sabía que no, o sea, era un hombre arrogante. Sin embargo, le sale una mano que le escribe unas palabras. Y esas palabras, solamente para que no fallemos al texto bíblico, esa palabra dice,
Mene, mene, tekel, ufarsin. Y dice, esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Miren lo que dice tekel. Tekel ha sido pesado en la balanza y ha hallado falto de peso. Esto es triste. Usted se imagina que Dios lo pese, unos pese, para ver si hemos sido aprobados para alguna obra que Dios quiere para nosotros, para ver si hemos sido aprobados para el llamamiento de una obra que Dios quiere que hagamos. Y dice, no, tú no puedes porque te hace falta peso. Es triste. Por eso que nosotros tenemos, como dice en 1 Juan 2:28, heridos, permanezcamos en Él. Tengamos que mantenernos nuestra fe en Jesús para que cuando se manifieste Jesús podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguro de no ser avergonzados. Porque estamos constantemente conociendo su palabra. Entonces el cristiano que es aprobado es uno que está constantemente preparándose. ¿Eso qué significa? Que lee su palabra todos los días, que ora todos los días, que busca su palabra. Ahora tenemos estudios de vida. Cada cristiano debe estar en uno para que pueda estar preparándose, porque no sabe en qué momento usted va a ser escogido para un trabajo del Señor. Por eso que si usted es obrero, es un obrero que labora, un obrero que trabaja, que sabe hacer la obra sin avergonzarse. El servicio de Dios, entonces, hermano, exige fidelidad. El servicio de Dios exige fidelidad. Y no solo fidelidad cuando las cosas están bien, fidelidad cuando las cosas están mal también. En 2 de Timoteo 1:8 dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimiento por el Evangelio. Cuando usted es obrero del Señor, usted soporta los sufrimientos también, pero es aprobado. ¿Qué le interesa a uno? Ser aprobado. Eso. Nos interesa ser aprobados por el Señor. Por lo tanto, no importa el sufrimiento. Porque al final Dios nos va a dar la aprobación y de eso no nos vamos a avergonzar. También tenemos otra situación del texto que dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Qué interesante esto. La palabra que se usa es que usted usa bien, eso es del griego, otro griego más, ¿no? Ya estamos estudiando algo de griego, pero es importante conocer de dónde vienen estas palabritas. La palabra viene de un griego que se llama ortotomeo, que significa hacer un corte recto. Hacer un corte recto es como el cirujano. Cuando el cirujano va a operar, usted sabe que el cirujano nada más corta una vez, no corta 2 veces. Yo me acuerdo una vez que yo estuve estudiando medicina en su momento. No era para médico, pero estaba estudiando medicina. Y estábamos en anatomía humana. Y en anatomía humana allá se trabaja con cadáveres, no de verdad, no son de plástico. Y un compañero dice, dice el profesor, haga un corte usted ahí del abdomen, porque vamos a abrir el abdomen, a un compañero, no a mí. Y simplemente vamos a abrir para estudiar el hígado, en ese caso. Y vino este muchacho, yo no sé cómo hizo, que hizo un corte que cortó hasta la mitad del hígado. Se fue todo. Hasta que cuando él abrió, el hígado también se abrió. ¿Qué cosa? O sea, eso es, claro, no fue preciso. No fue preciso. Y estas personas, cuando la Biblia habla de hacer un corte recto, dividir correctamente, es un corte derecho, que significa hacerlo rectamente. Algo que dice, lo compara a Proverbio, que dice hacer derecho el camino, tratar de que el camino donde usted va sea recto.
No así. Recto, caminar consecuentemente es la palabra. Cuando dice la Biblia que maneja con precisión, la palabra de Dios, usted es consecuente, siempre va a manejar la palabra de Dios con sabiduría. Siempre le va a dar significado sabio a la palabra de Dios, porque va a hacer un corte recto. Eso es lo que significa también trazar rectamente. Porque al final es una labor que exige competencia y exige estudio, exige oración para estar claro y preciso en la exposición de la palabra. Por eso tiene que ser recta. No se puede torcer. Hay un teólogo que se llama William Hendrickson que dice, el hombre que maneja la palabra de la verdad rectamente no la cambia, ni la pervierte, ni la mutila, ni la distorsiona, ni la usa con mal propósito en su mente. No utiliza la palabra de Dios en vano. Yo siempre quise saber de dónde venía eso, usar la palabra de Dios en vano. Significa utilizar la palabra para provecho propio. Y hoy en día, ¿cuántas personas no utilizan la palabra de Dios para provecho propio? Utilizan la palabra, no lo están haciendo rectamente. Y eso es lo que pasa. No la usa con mal propósito en su mente. No la usa, por lo contrario, en actitud de oración, interpretando la Escritura a la luz de la Escritura. La palabra de Dios se interpreta sola. No hay que traer a nadie. Usted leyendo la Biblia se va a dar cuenta de la verdad que dice la palabra de Dios. Y Dios transmite, para ir terminando ya, Dios transmite esa verdad a través de su mensaje. Solo cuando usted utiliza la palabra rectamente, Dios lleva el mensaje. Dios lleva el mensaje. Dios da el mensaje. Pero si usted trata de hacerlo de una manera a lo diferente, usted lo trata de hacer pervertidamente, Dios no va a dar ese mensaje. Por eso que muchos profetas en el tiempo de los reyes y todo eso hablaban de que profecías que no eran de Dios, porque no utilizaban la palabra de Dios rectamente. Tenemos una responsabilidad de usar la palabra rectamente como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Dios transmite la verdad a través de ese mensaje. Y nuestra tarea es comprender adecuadamente qué es lo que Dios transmitió en su mensaje y así enseñarlo a otro correctamente. Por esa razón debemos conocer, entender y manejar con destreza la palabra de Dios. ¿Es difícil? No es difícil. No es difícil simplemente porque nosotros la leemos diariamente porque es un alimento espiritual. Entonces, esto implica no solo que usted estudia la palabra de Dios y medita en la palabra de Dios, sino con su vida demuestra que eso es verdad. Usted vive la palabra de Dios. No es lo mismo leerla, estudiarla y hacer lo que yo quiero. Por eso que muchas veces la palabra de Dios debe cambiarlo con el estudio. Eso significa ponerla en práctica en todo momento porque debe ser consecuente. Porque acuérdense que usted trazó un camino recto. Y el camino recto es el uso de la palabra de manera recta. Usar adecuadamente la palabra de Dios exige de esa dedicación. También exige disciplina, diligencia, estudio y oración. Caramba. Tantas cosas para la palabra. Pero para eso somos obreros aprobados. Por eso que somos pocos de repente. Hay otros que son bastantes. Pero es difícil. Dice Santiago, en el capítulo 1, verso 22 en adelante, no se contenten solo con oír la palabra. Y yo lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Pues así se engañan ustedes mismos.
Llévela a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición. La palabra final dice, recibirá bendición al practicarla. Cada vez que usted trata de hacer la palabra, va a recibir bendición de Dios. Qué bonito. Así que nos conviene hacer lo que dice la palabra de Dios para recibir bendición. Cuando por ahí a veces decimos, pero si Dios no me bendice, ¿por qué será entonces? ¿Por qué no recibimos bendiciones a veces? Tal vez está ligado a lo que la palabra dice. Charles Spurgeon, otro gran predicador pasado, dijo que si nuestra religión, si nuestra denominación no nos hace santo a través de su palabra, no va a condenar. Es simplemente entonces, sería simplemente un espectáculo pintado si eso no nos hace santo. La palabra de Dios nos debe hacer santo. Hermano, para esto tiene que ser práctico y todo lo prácticamente posible. Vamos a hacer algunos ejemplos para entender esto. 3 ejemplos simplemente. Si usted va al gimnasio, ¿quiénes van al gimnasio? Yo conozco aquí a algunos hermanos que van al gimnasio. Van al gimnasio y no te sirve nada ir al gimnasio si no haces ejercicio. Yo conozco gente que van al gimnasio a veces en el espejo. ¿Sí o no? Palabra que sí. A moverse el cabello, ¿no? Y a lucir ropa. Si usted va al gimnasio es porque tiene que hacer ejercicio, si no, no vale. Si usted compra vitaminas y no las toma, ¿de qué le vale? Si usted tiene la palabra de Dios y no la obedece, de nada sirve. Están en la estantería. Entonces sí hay que poner en práctica lo que sabemos, lo que tenemos en adelante. Solo Jesús salva nuestras vidas. Solo Jesús nos llena. Solo Jesús hace que nosotros conozcamos esa verdad. Quiero concluir con 2 cosas. Pablo nos exhorta a presentarnos con diligencia ante Dios como un obrero aprobado. Lo dice el versículo 15. Y hay 2 significados sobre ese punto. El primer significado es que debe ser con prontitud y cuidado. O sea, con prontitud, algo rápido. No necesitamos esperar el otro año, ni el otro año más arriba, ni el otro año para ser obrero que funcione. La palabra obrero es ahora, prontitud, cuidado en la ejecución de la palabra de Dios. El diligente actúa con apremio, actúa rápido, actúa con determinación. No evita posponer las decisiones. Actúa. Y eso es lo que se necesita hoy en día en las iglesias. Actuar con la palabra de Dios. Y el otro punto es con dedicación, enfoque, atención y esmero en lo que hace. La diligencia es contraria a la pereza. Y ni la negligencia se traduce en baja disposición a hacer el trabajo. Y muchas veces entramos en ese círculo. Falta de ganas, falta de disposición para hacer las cosas. Quiero aprovechar un momento para decirle a la iglesia de que durante esta semana se está haciendo un blitz. El blitz significa que se está haciendo entrega de miles de testamentos de este grupito de los Gedeones. Nosotros tenemos un campamento Gedeón. Yo hablé con el pastor sobre ese campamento y que realmente ¿qué opinaba él sobre el campamento Gedeón? Dice, es un campamento, es un ministerio muy bueno. El campamento Gedeón de Chorrera lo fundó este servidor suyo. Yo fui que lo fundé. Hace un par de años atrás. Hace buen tiempo se fundó. Pero este campamento son puros señores ancianos. Señores que van con bastones a las entregas de estos Nuevos Testamentos, a las escuelas,
a las cárceles, a los hospitales, a las universidades, entregando una a una esta palabra, haciendo algo. Y yo le digo a ellos en una reunión que tuve con ellos, le dije, yo creo que es lo único ahora mismo que hay de entrega o de servicio de la palabra de Dios. Porque si vamos a hablar de imágenes que mencionamos en antes, casi nadie quiere hablar. Pero ¿qué cuesta dar esto a una cajera, a una maestra, a una laboratorista que se va a sacar la sangre allá con la hermana? No, hermana, le regalo esto para que usted se lo lleve. Cuando yo me convertí al Señor, me regalaron una de estas. Y yo la leí toda la leí. Yo creo que fue parte de mi crecimiento espiritual. Hermano, hay que ser diligente con la palabra de Dios. Para el obrero cristiano que estudia la palabra de Dios significa trabajar con exactitud, con determinación. Y necesitamos estudiar la Biblia con cuidado para poder enseñar su significado verdadero y la doctrina correcta. 2 preguntas para terminar. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? ¿Estamos presentándonos ante Dios aprobado? Viendo todo lo que hemos leído anteriormente y estudiado anteriormente. ¿Somos obreros que elaboramos en las cosas del Señor? ¿Somos diligentes en procurar presentarnos aprobados delante de Dios? Son preguntas que debemos reflexionar en nuestro corazón. Estamos dispuestos a que en este momento Dios diga, bueno, ustedes tenemos que ir a hacer un blitz, a entregar palabras de Dios. Y dispuestos a que el mundo pueda recibir su palabra. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Esa palabra penetra hasta los corazones. Tu palabra no vuelve vacía. Señor, todo pasará. Pasará todo. El conocimiento. Pasará la moda. Pasará todo. Nuestros trabajos, todo pasará, pero tu palabra no pasará. Será eterna y permanente. Tu palabra, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y tú también eres la palabra, el verbo que te hiciste hombre. Gracias por tu palabra, Señor. Es lo único que nos queda como línea de defensa. Porque será atacada y está siendo atacada por el maligno, cambiando su significado, cambiando su interpretación, haciendo otras cosas, y el mundo cree. Padre, que seamos obreros, dispuestos a ser leales, que no nos avergoncemos de llevar tu palabra, que respiremos y que cada vez que hablemos podamos hablar tu palabra. Pero hablar también significa compartir nuestras vidas en testimonio a lo que creemos. Perdona, Señor, nuestras faltas. Si hemos sido un poco dejados, si hemos sido algo olvidadizo de tu palabra, que podamos nosotros ser hacedores de la misma y no tan solo oidores. Perdónanos, Señor. Toma control de nuestras vidas siempre. Que ahora en adelante esta iglesia sea una iglesia como la de Berea. En la palabra de Dios decía que buscaba siempre la manera de estar de acuerdo con lo que estaba escrito, con lo que decía Pablo en ese tiempo. Señor, ayúdanos a entenderlo. Que sea nuestro alimento espiritual diario. Que no podamos hacer nada durante el día si no la hemos leído. Que nos comprometamos a estudiarla, a comprenderla y a presentarla
los que no te conocen. En el nombre de Jesús.